La adaptación son los cambios que ocurren en los seres vivos para poder sobrevivir. Existen 3 tipos de cambio: cambios morfológicos o de forma, cambios fisiológicos o de funcionamiento y cambios conductuales, de conducta o comportamiento. Los cambios morfológicos o la adaptación morfológica se refiere al cambio de forma, pero me estoy refiriendo no al cambio de forma de ser, sino al cambio en la estructura externa de los organismos. Existen 2 tipos de cambios morfológicos: el mimetismo y el camuflaje. En el mimetismo, el organismo toma la forma de cualquier otra cosa con la que nada tiene que ver. Por ejemplo, tenemos al pez piedra, que parece una roca y no parece un pez. Además, es sumamente venenoso. Si alguna persona llega a pisarlo, moriría inmediatamente. Lo bueno es que se encuentra a grandes profundidades. Un pez no tiene que ver nada con una piedra. A esto se le llama mimetismo. El camuflaje se refiere a cuando el organismo se confunde con el ambiente. Ahí tenemos al insecto palo, que se le llama así porque parece un palito o un pedacito de rama de un árbol, y no podrías distinguirlo entre el resto de las ramas, porque es una más. Aquí tenemos a un pulpo. Este pulpo o este tipo de pulpos son los reyes del camuflaje. Se dice que son daltónicos, porque hay colores que no pueden percibir. De un lado se le ve un ojo, pero del otro parece una planta. ¿Te das cuenta? Un pulpo no tiene nada que ver con una planta. A eso se le llama mimetismo. Ahora tenemos a un insecto hoja. Observa cómo realmente parece una hoja seca, como las de las ramas donde está parado. Se está confundiendo con el ambiente. Esto se llama camuflaje. Adaptación fisiológica. Se refiere a que los seres vivos cambian el funcionamiento de su cuerpo. Existen 2 tipos de cambios fisiológicos. Uno se llama hibernación y el otro estivación. En la hibernación disminuye el calor, mientras en la estivación disminuye la humedad. Bueno, volvamos a la hibernación. Ya dijimos que disminuye el calor. El animal se mantiene en un sueño profundo. Cuando despierta, tiene un hambre voraz. Cambia su metabolismo. Por eso es que mientras duerme, no es necesario que se alimente. En la estivación, disminuye la humedad. Tampoco necesita alimentarse. Y cambia también el metabolismo. Aquí, los animales que pierden humedad se convierten en una especie de semillita para poder sobrevivir. Y cuando vuelven a encontrarse con el agua, esta semillita revienta y entonces
vuelven a convertirse en los organismos que eran. Tenemos un oso. Este oso está hibernando, es decir, cayó en un sueño muy profundo. Si tú llegaras a tocarlo, te darías cuenta que incluso los latidos de su corazón, es decir, su pulso, bajan totalmente. Parece que estuviera muerto. También baja el calor y no necesita comer. Pero vuelvo a repetir, cuando despierta hay que tener cuidado con ellos, porque tienen un hambre que se comerían cualquier cosa que vieran. La estivación se da entre algunos animales como anfibios, peces, microorganismos y en este caso como moluscos. Si tú observas al caracol, empieza a envolverse en una baba hasta que esa baba se seca. Así es que pierde humedad. Y fíjate cómo parecen semillas gruesas como si fueran piedritas y no van a despertar hasta que no sientan la humedad suficiente para poder volver a romper esa capa que las protege, porque de alguna manera se están protegiendo en contra de los depredadores. Cuando eso suceda, volverán a la vida normal. La cáscara se romperá y volverán a ser caracoles. A esto se le llama estivación. El tercer cambio o adaptación se le llama conductual, porque ocurre un cambio en la conducta o en el comportamiento. ¿Y cómo sabemos que empiezan a comportarse de diferente manera? Hay dos tipos que cambian el comportamiento de los organismos. Cuando migran, buscando mejores temperaturas para poder reproducirse. O bien, cuando ocurren fenómenos meteorológicos como erupciones, fracturas de suelo, inundaciones, y eso hace que la manada se separe y que según la separación o el lugar donde hayan quedado, el comportamiento cambie. Aquí tenemos a la mariposa monarca que todos los años viaja desde Canadá hasta México para poder reproducirse en los bosques michoacanos. Lo más increíble de esto es que muchos de los padres mueren en el camino y otros mueren mientras están en el bosque. Pero las nuevas mariposas, sin que nadie les diga nada, regresan a los bosques de donde salieron sus padres. Y eso es sumamente sorprendente. ¿Cómo saben o cómo se orientan o quién les dijo cuál es ese lugar? También lo hacen las ballenas, que viajan desde el Polo Norte hasta las costas de Baja California para poder reproducirse. Los fenómenos meteorológicos, como las erupciones, las fracturas de suelo, las inundaciones, separan a los individuos de una manada, quedando en ambientes diferentes, lo que les obliga a cambiar ciertas conductas y a comportarse de acuerdo al medio donde se han quedado.